Bueno, Miguel, ¿cuándo crees que el ser humano tomó conciencia de su mortalidad y también empezó a acunar la idea de supervivencia después de la muerte? Pues fíjate, el ser humano tomó conciencia de mortalidad y de su conciencia de su vida y de su muerte cuando enterraron al primer ser humano o homínido. Encontramos lugares como Atapuerca, donde el ser humano, el homínido de aquella época, hace pues, quizás 1.000.000 de años, quizás más, y se van encontrando restos, enterraban a sus difuntos, y una forma de enterrar a sus difuntos es que tenían una cosa importante: saltó la conciencia de la perdurabilidad, el poder durar y el poder trascender. La trascendencia es fundamental en el ser humano. Hay muchos seres que como dice un amigo común, son inmortales porque no tienen conciencia de trascendencia. Nosotros, al tener esa conciencia de trascendencia, hemos empezado a conocernos a nosotros mismos y a pensar y saber que hay algo después de esta vida. ¿Cómo lo realizaban estas criaturas? Pues lo que hacía era enterrar a sus difuntos y hacer rituales alrededor. Encontramos a lo largo de toda la historia, por todo el mundo, esos rituales de enterramiento y esos rituales alrededor de esos muertos. Fíjate que no solamente el ser humano, sino también el neandertal, en lugares como Málaga se han encontrado enterramientos. No eran seres salvajes como muchas veces se piensa, sino seres donde su conciencia trasciende mucho más de la vida mundana que podían tener en aquel momento. Con el que damos un paso de la percepción, de la intuición, de trascendencia, a un desarrollo mucho más elaborado, a descripciones del más allá, a interacción, al menos teórica, entre vivos y muertos, con ejemplos muy potentes como puede ser el antiguo Egipto. ¿Cómo crees que evoluciona esto? O sea, ¿qué tipo de factores intervinieron para que de una percepción inicial simple se llegara a un desarrollo tan amplio que marcaba incluso la vida real en función de la muerte? La percepción de la muerte y de un posible más allá a lo largo de la historia lo que ha realizado es que las diversas culturas, los diversos lugares lo hayan entendido y lo hayan transformado a su forma. Por ejemplo, en Egipto, el papiro de los muertos, que se encuentra, por ejemplo, uno de ellos, una copia importante, se encuentra en Londres y que uno puede observar más de 10 metros de documento gráfico donde se puede ver realmente cómo ellos transformaban la muerte. Pero si nos vamos a Grecia, pues también vamos a ver esa transformación de la muerte, o en Roma, o en cualquier parte del mundo, o en India. Vemos que depende de la cultura, depende del conocimiento, depende del lugar. Se habla distintas lenguas, pero un mismo lenguaje, el lenguaje de la trascendencia o más allá. Ese más allá lo que hace es que el hombre perdura, el ser humano perdura a través del tiempo, a través de su cuerpo físico a un lugar, depende de la cultura, distinto, pero a algo totalmente diferente de lo que estamos viviendo aquí. En India, por ejemplo, serían las reencarnaciones y encontrar el famoso nirvana. En la cultura religiosa cristiana sería el paraíso o el infierno. Tenemos, por ejemplo, imágenes como la de Jerónimo Bosch, el Bosco, en 1505 dibuja o pinta esa subida al Empirio, donde se ve esos seres que van al infierno, esos seres que van o se encuentran en el cielo, incluso un ser que le está esperando allí al final de ese túnel tan recogido en toda la cultura, y donde en un momento determinado pues puede encontrar, y otros que se encuentran en ese intermedio. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la cultura tibetana, pues tenemos el Bardo Thodol, el libro tibetano de los muertos, donde en un momento determinado las personas, por medio de la transformación y por medio de la audición, se van transformando de cuerpo físico a cuerpo etérico. Simplemente cambia el concepto, pero el lenguaje, como vuelvo a decir, es el mismo. Esa percepción del más allá, esa asistencia después de la muerte con todas esas variables, también tiene una manifestación entre los vivos, es decir, paralelamente
esa conexión entre los que se han marchado y los que siguen viviendo se mantiene y hay una batería de fenómenos y de acontecimientos que de alguna forma evidencian o sugieren que ese contacto es factible. Esto también es común a diferentes culturas y es algo que después ocuparía la atención de la parapsicología, ¿no? Evidentemente, cuando alguien fallece, y es lo único que tenemos garantizado cuando nacemos, que vamos a fallecer todos y cada uno de nosotros, el televidente que se encuentra aquí, el mismo que le habla, solamente es cuestión de tiempo que ese reloj de arena pues realmente acabe y termine. Pero claro, hay después ese deseo de contacto con el ser, con la entidad que ha fallecido. Bueno, podríamos hablar de Madame Blavatsky o incluso de la hermana Fox, con toda la polémica que pueden traer uno y otro, o de Alan Kardec, que en su época Hipólito León, pues su nombre real, y que bueno, entró en el espiritismo como una forma de contacto con el más allá. El deseo del ser humano de contactar con sus seres fallecidos. Fíjate que hubo un aumento en la Primera Guerra Mundial, muchos hijos, muchos hermanos, muchos padres fallecieron y su familia querían contactar. En la Segunda Guerra Mundial, aunque se conoce menos, también hubo la necesidad de ese contacto. Hoy en día, a lo largo de todo el mundo, entidades, unidades de religión y de cultura, realmente lo que hace es un contacto o intento de contacto con más allá. Diversas culturas, desde psicografía, desde Ouija, desde el medio de incorporación, realmente, y en todas las culturas también. Fíjate que esos medios de incorporación los podemos encontrar en Occidente, pero también en Oriente. En India también podemos encontrar esos medios de transformación, esos contactos con el más allá, esos rituales con los seres del más allá. Por ejemplo, en América encontramos ese culto a la muerte, un culto como se puede tener aquí a cualquier virgen o a cualquier deidad. Ese deseo siempre está ahí. Muchos dicen que contactan. Ahí queda quizá la duda y la gran pregunta. En el siglo... Sí, que te quite el... No, no, yo lo quito, yo lo apago. Sí, quítale el botón y para abajo. Tío. Es como el de mi casa, el rollo. Sí, para abajo. El rollo Perdona que no me he dado cuenta. No, el rollo que me lo echó en la cara, me dio un susto. Vale. Ahí. Perfecto. Vale, lo intento. No. Bueno, y no bien que a oler, Sí, ahora mi mujer me interroga. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Este es un perfume que no es mío. ¿No? ¿Cómo era ella? Como quieras, José. Miguel, en el siglo XX, nuestra relación con la muerte entra en una, digamos, nueva dimensión a raíz de la aproximación científica, especialmente desde el ámbito médico, que se hace al tipo de fenómenos que rodean a quienes aseguran haber estado al borde de la muerte y al regresado. Es una casuística que globalmente empezamos a conocer masivamente en el siglo XX, pero que es una casuística anterior, que son las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cuáles son las características básicas más comunes que se dan en este síndrome o en este tipo de experiencias? Las características principales de la experiencia cercana a la muerte es como un hilo de Ariadna que une a todo y cada una de ellas a lo largo de todo el mundo. Muchas personas piensan porque el libro Vida después de la vida, editado en los años 70 por el doctor Raymond Moody, pues fue el inicio del conocimiento de esa experiencia cercana a la muerte. Pero habría que decir, ya en 1901 se había publicado en The Lancet, una de las mayores publicaciones hoy en día que todavía se encuentra en boga y que quizás sea de las más importantes, como British Medical Journal, de las publicaciones científicas, se publicó caso de experiencia cercana a la muerte. A finales del siglo XIX, 1898, hay publicaciones de contacto. Si William Barrett, en su libro Esa experiencia en el lecho de muerte, también habla, en 1925, habla de ese fallecimiento y lo que ocurre después de la muerte. Ese libro lo publicaron incluso póstumo en 1926 de ese gran investigador que fue Sir William Barrett. Pero ya saltamos a la experiencia cercana a la muerte, investigación de que muchas personas
a lo largo de todo el planeta, como ha demostrado investigaciones pues como OSIS en 1971, con verdaderos estudios de 1000 personas, tanto en Estados Unidos como en India, donde recoge todas esas personas que han tenido esa experiencia y intenta hacer una relación y una unión, no solamente una descripción de lo mismo. Como digo, a lo largo de todo el mundo se hemos dado cuenta de que esa experiencia cercana a la muerte es prácticamente igual. Desde el punto de vista científico, Samparnia, Peter Fenwick y otros muchísimos autores están en plena investigación. Pero lo que llama la atención, que una cosa denotada en los años 70, 80, 90, el principio del famoso siglo XXI que estamos viviendo actualmente, pues se han ido incorporando médicos, físicos, químicos y especialistas en amplios campos para intentar demostrar que lo que ocurre en una experiencia cercana a la muerte es verídico, certero, real y que posiblemente a lo largo del tiempo podamos demostrar que no hay la duda razonable y que es algo totalmente real. El patrón de que sí, siempre hay una visión extracorpórea, siempre... Los elementos de una experiencia cercana a la muerte, yo creo que el que mejor lo definió, el que lo ha definido fantásticamente, es Raymond Moody. Raymond Moody habló de una serie de fases, pero como ocurre en otros muchos elementos, no tiene por qué cumplirse todas esas fases, aunque sí aparecen muchas de ellas en todo y cada uno de las personas. Siempre digo que depende de su idiosincrasia, de su cultura, de su lugar, donde habita, lo va a transmitir verbalmente de una forma o de otra. Pero esa visión externa, como dice, la visión del túnel, con muchas transformaciones, el reconocer a familiares, el que en la vida le pase, quizá el tiempo se distorsione y su vida pase en pequeños momentos. Incluso el ser que en un momento determinado le diga que no es su momento y que hay que volver, depende de su cultura y de su idiosincrasia, de su entorno. Evidentemente, por eso digo que todos cuentan la misma historia. Es como el mismo libro contado, el mismo cuento contado, la misma historia contada una y otra vez. Muchas veces incluso personas empiezan a darte una serie de detalles que otra persona te lo ha dado exactamente. Yo tengo casos incluso de personas con más de 1000 kilómetros de diferencia y de distancia que han contado exactamente la misma historia con pelos y señales. Personas que no se han conocido y que el único nexo de unión es que yo he tenido la capacidad o la posibilidad de conocer esas dos historias y que realmente no hay ninguna unidad entre uno y otro. Incluso, fíjate lo que voy a decir, estas personas eran totalmente escépticos, diría que agnósticos de esta idea, pero que los dos, cuando le pasan algo, no tienen más remedio que reconocer que ha ocurrido. Desde el punto de vista más racional, hay un permanente esfuerzo en atribuir estas vivencias a la falta de oxígeno, a alucinaciones, y explican los paralelismos de esas conexiones como producto de nuestra propia estructura cerebral, que somos culturalmente podemos ser diferentes, pero desde el punto de vista anatómico pues, somos iguales. ¿Qué opinas tú de esas explicaciones que resultan forzadas y rocambolescas en la mayoría de las ocasiones? Las explicaciones científicas siempre son interesantes incluso para descartar muchos de los casos. Por ejemplo, hay una doctora, la doctora Blackmore, que es psicóloga, que intenta pues, desmontar toda y cada una de estas historias. Ella habla, por ejemplo, que cuando en un momento determinado hay una pérdida de oxígeno, un aumento de anhídrido carbónico, que es cuando uno tiene una parada cardiorrespiratoria, la pupila se dilata. Seguro que los televidentes habrán visto en muchos casos, incluso en anuncios, cuando una persona pues, pierde esa capacidad de oxígeno o tiene ese estrés, la pupila se dilata. Cuando el ojo se cierra, el párpado, y con una luz se produce una... Eso sí se metió, ¿no? Eso sí se metió. Vale, la doctora. Sí, te preguntaba por esas explicaciones. Empezamos desde el principio, ¿no? Sí. Yo creo que la explicación científica siempre es buena y plausible que se realice. Evidentemente, cuando se llega al extremo, como cuando se defiende al extremo, hay que tener cuidado. Por ejemplo, la doctora Blackmore, psicóloga, ella intenta explicar todo y cada una de las experiencias cercanas a la muerte desde un punto de vista neurofisiológico.
Dice, por ejemplo, que cuando una persona disminuye la cantidad de oxígeno y aumenta la cantidad de anhídrido carbónico, como ocurre cuando una persona tiene una parada cardíaca, la pupila se dilata y el párpado hace que con la luz un efecto túnel. Yo tengo que decir que eso es verdad. Con una luz al fondo es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte ven el túnel, pero no ven la luz al fondo. Es verdad que el cerebro también, como dice la doctora Blackburn, cuando uno aumenta el nivel de CO2, de anhídrido carbónico, puede empezar a alucinar y puede tener alucinaciones tanto visuales como auditivas. Pero lo que jamás va a explicar una alucinación ni visual ni auditiva, que uno pueda ver circunstancias que ocurren a muchos kilómetros de su casa, circunstancias que ocurren en el mismo quirófano, que puedan describir materiales de quirófano, aparatos de quirófano, aparatos o elementos que hay muchos kilómetros fuera, o incluso en la sala de espera, conversaciones que haya, por lo cual se nos escapa el por qué esas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte te pueden describir con tal fiabilidad y con tal certeza todo y cada uno de esos elementos. Miguel, tú fuiste protagonista de una de estas experiencias cercanas a la muerte, por lo tanto tienes la doble visión del investigador con una preparación y una mentalidad científica por tu profesión, pero además del protagonista de una de estas vivencias. ¿Cómo lo recuerdas y realmente qué ha significado eso en tu vida? Cuando uno se levanta una mañana, como cualquiera de los televidentes le puede pasar, nadie piensa que va a tener una experiencia cercana a la muerte, todo lo contrario, está uno preocupado por sus temas cotidianos y por sus proyectos de futuro. Pero cuando uno tiene esa experiencia cercana a la muerte, en mi caso, que había investigado y he continuado investigando después, es como cuando a un ciego le pintan o le intentan explicar el color verde o el color rojo. Con palabras te pueden explicar, pero hasta que tú no lo ves, no lo sientes, no sabes qué es lo que es. Para mí fue algo, cuando tuve esa experiencia, algo totalmente inesperado. No solo inesperado, sino que tardé 9 meses de poder contárselo a la persona que tenía más cercana. ¿Por qué? Porque hice investigaciones sobre los medicamentos que me habían dado, qué es lo que me había ocurrido. Si personas que habían entrado y salido cuando yo estaba en inconsciencia, en la habitación, en la sala de urgencia, habían entrado o no. Y cuando pude corroborar que todo eso era verdad, es cuando me atreví a contar esta historia. Pensemos que hay muchas personas que a lo mejor nunca lo cuentan, o que lo cuentan como me ha pasado a mí después de 20, 25 años. Evidentemente mi mente científica siempre está ahí y siempre intenta valorar si lo que ha ocurrido es verdad o no. No hace mucho, hace un par de años, me sometí a un experimento que se está realizando actualmente, sobre intentar demostrar la veracidad o no de una experiencia cercana a la muerte mediante resonancia magnética dinámica. Yo fui, entre comillas, uno de los conejillos de ello, uno de los elementos, casos con respecto a los controles que no han tenido esa experiencia cercana a la muerte. Me hicieron una resonancia magnética dinámica, fueron 2 horas y 10 minutos metidos en un tubo. Para aquellas personas que han tenido una resonancia sabe pues, el esfuerzo que presenta el no moverse durante esas 2 horas, y en un momento determinado se pudo demostrar que la experiencia cercana a la muerte es similar neurológicamente y neuropsicológicamente y electrofisiológicamente igual a una realidad. En cambio, un recuerdo no tiene nada que ver con una experiencia cercana a la muerte. Eso es constatado y plausible. Yo creo que tienen que seguir las investigaciones, pero a nivel personal a mí me dio todavía más fuerza para comprobar que lo que yo había vivido era real, que también a término personal, como lo ocurre a todo y cada uno de nosotros, nos cambia la vida. Nos hace muchas veces giro de 180 grados, ya no por las secuelas que uno puede tener, sino por cuando uno tiene esa experiencia cerca de la muerte se da cuenta que aunque vivimos en un mundo físico y mundano, hay algo distinto a lo que estamos viviendo. Otra de las críticas que suelen surgir desde el ámbito más racional es el de que las experiencias cercanas a la muerte siempre son transmitidas como algo amable, como algo agradable, como algo que te transforma en valores hacia conductas más positivas. Escasean los casos, digamos, negativos, ¿no? O con secuelas negativas. Como bien dice, la mayoría o muchas personas creen
que los casos de experiencia cercana a la muerte siempre es positivo, siempre te encuentras un ser agradable, siempre está en un lugar paradisíaco. Pero claro, yo le diría que la gran mayoría sí, pero no todas. Hay un libro muy bueno del Dr. Rowling que se llama La bajada al infierno y subida al mismo. Él recoge 200 casos de experiencia cercana a la muerte negativa. Es un libro para leer, un libro muy duro y donde explica que esas experiencias no son tan idílicas como normalmente se cuentan. Yo tuve la ocasión también de investigar un caso de experiencia cercana a la muerte no positiva, negativa. Esta persona decía, con su idiosincrasia, vuelvo a decir, que iba al infierno y que realmente lo que vivía cada vez que tenía una parada cardíaca y una experiencia de este tipo es que iba a un lugar tenebroso y donde había una serie de seres e identidades que le producían no miedo, sino terror. Realmente también tiene que ver con la idiosincrasia de cada persona. Personas con una vida muy azarosa, con muchos problemas y que realmente lo viven así. Por eso digo que no todas son positivas, la gran mayoría sí, pero hay una parte que tampoco sabemos por qué ocurre, pero que no son nada positivas, todo lo contrario. Finalmente, Miguel, el avance de las técnicas médicas, principalmente de reanimación, parece estar relacionado con un incremento en el conocimiento, al menos, ¿no? En un mayor número de casos, ya que hay posibilidades de rescatar a más gente de esas fases tan críticas, ¿no? ¿Crees que esta tendencia se mantendrá? Es decir, que cada vez puedan aumentar el número de casos que se van a conocer, y por dónde consideras tú que debería de ir la investigación, es decir, qué aspectos podrían ser interesantes de indagar. Como bien dice, el aumento de la reanimación cardiopulmonar que se implantó ya en los años 50 del siglo XX como algo sistemático, ha aumentado el número de casos que conocemos de experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué? Porque antiguamente si una persona tenía una parada cardíaca fallecía y se acabó. Nadie se ponía a reanimarlo ni a hacerle ningún tipo de actividad, ni a masajearle el corazón, ni mucho menos, ni se le ponían los productos intravenosos que hoy en día se pone y que reaniman a una persona o a muchísimas personas. Pensemos que al poder reanimar a estas personas tenemos más muertes clínicas que vuelven otra vez a la vida. Actualmente cualquier muerte clínica, que es cuando hace una parada cardiorrespiratoria, hace la muerte ya definitiva. Esa muerte definitiva que la persona ya no es recuperable ni se recupera. Evidentemente, en ese proceso, en esos 3, 4, 5, 6, incluso más minutos que pueda durar esa muerte clínica, la persona puede recordar. También hay otra cosa muy importante, no solamente el número de personas que se recuperan, sino que poco a poco se va perdiendo ese miedo, ese estigma de la persona que vivió una experiencia cercana a la muerte. Antes, el decir que había tenido una experiencia cercana a la muerte era decir que era un alucinado, era un trastornado cerebral y poco más. Muchas personas pues no lo querían contar. Yo tengo casos y los referidos de personas que después de 25 años te cuentan la historia a despacho cerrado y te piden por favor que jamás identifiquen quién es, pero que la tienen que contar. ¿Cuántas historias así habrán ocurrido y nunca jamás se sabrán? O lo saben solamente el entorno familiar y nunca salen hacia el exterior. Yo creo que lo importante es que esas historias se dicen al exterior, se puedan recoger en un momento determinado, detallar toda y cada una de ellas y utilizar el material que tenemos, la neurofisiología, la imagen, la prueba de resonancia magnética dinámica, la electroneurografía que están saliendo, la tractografía que quizás sea el gran avance y que sepamos también ese gran desconocido que es el cerebro, cómo funciona y las potencialidades que tenemos. Como decía el libro del gran amigo Enrique de Vicente, los poderes de la mente. Los poderes desde el punto de vista científico también. No estamos hablando ni de mover objetos, ni de hacer mover y levantar la agua, sino que nuestra mente tiene muchos poderes y quizás muchísimas cosas que desconocemos. Pero también hay que reconocer que dentro de lo que estamos desde el punto de vista científico intentamos demostrar que las experiencias cercanas a la muerte son reales. Están ahí y no las podemos negar. Sí, hablando sobre... Sí, sí. Cuando quiera. Pues. Vale.
Miguel, tú eres autor de Milagros Médicos, una de las pocas, si no la única, monografía que a un nivel divulgativo se ha publicado en España sobre un tema apasionante, pero probablemente incómodo para la comunidad médica, ¿o no? ¿Qué ha supuesto para ti el proceso de investigación, de documentación y de publicación, ya cuando lleva unos meses funcionando el libro, de una obra de estas características, de esta temática? El Milagros Médicos, desde el punto de vista personal, ha sido una transmisión de aquellas investigaciones que ya desde 2002-2003 llevaba recogiendo alrededor de prácticamente de todo el mundo. Cuando lo he podido plasmar en blanco sobre negro en ese libro, pues ha sido una forma de poder comunicar al público en general pues que existen esas curaciones inexplicadas, que desde el punto de vista científico no sabemos por qué ocurren, pero que están ahí. Mis compañeros médicos, claro, uno tiene esa duda de que cómo lo van a recibir. Pues como digo, mis compañeros médicos lo han recibido fantásticamente. De hecho, hace unos días incluso me llamaron para aportarme información sobre un milagro o una curación inexplicada desde el punto de vista científico, enseñándome pues lo que son los datos de historiales clínicos para que pudiese constatar que eso ocurre. Muchísimas personas a partir de ahí, de la publicación, han comunicado esa curación milagrosa, inexplicada y que realmente hoy la ciencia no tiene ninguna base para saber por qué ocurre. Compañeros de múltiples especialidades, ginecología, oncología, urología, neurología, compañeros enfermeros, auxiliares, me han transmitido pues, curaciones inexplicadas que ellos han tenido ocasiones de vivir como profesionales y que están ahí. Desgraciadamente, la gran mayoría se van a quedar en los archivos. No vamos a poder seguirla y no vamos a poder datarla. Pero porque no podemos seguirla, datarla, no significa que no exista. Lugares, por ejemplo, como Lourdes, tiene el Buró de Constatación Médica dirigido por el doctor De Francisci, que ellos sí recogen esos casos que hay y le hacen una investigación científica profunda. Gracias a eso podemos conocer muchas curaciones inexplicadas que de otra forma no podremos saber. Yo pienso que cuando esté pasando el tiempo, como ocurre en otros elementos de las investigaciones científicas, esas curaciones inexplicadas se van a dar a conocer, sobre todo para intentar darle una explicación, para intentar saber cuál es la etiología, como decimos los médicos, cuál es la causa que la ha producido. Quizás no tengamos todavía ni las posibilidades, ni los medios, ni se base en la ciencia que conocemos, pero que realmente tampoco podemos negar que esos múltiples milagros, que milagro simplemente significa admiración, esa admiración, esas curaciones completas, inmediatas y duraderas están ahí y que realmente muchas de las personas que pueden ver el programa y que es posible que tengan un familiar o que ellos mismos sufran una enfermedad, puedan ser subsidiarios de tener un milagro médico. Tú distingues, haces una apreciación muy puntual entre curaciones inexplicadas e inexplicables, ¿no? Es un matiz semántico importante, ¿no? Sí, es un matiz semántico yo creo muy importante, lo inexplicable contra lo inexplicado. De hecho, lo intento plasmar en el libro. Algo inexplicado es que no tenemos explicación, pero que a lo mejor en un momento determinado podemos tenerlo. Inexplicable es aquello que jamás tendríamos explicación. Yo creo que es una postura prepotente el decir que algo es inexplicable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, curaciones milagrosas, que incluso se han tratado como milagrosas, como puede ser la tisis del siglo XIX o XVIII, esa tuberculosis que, bueno, personas que se curaban, no se sabía por qué, y la databan como curaciones milagrosas. Hoy en día sabemos que no es milagroso, sino que un número determinado de tuberculosis, de tisis, para aquella época, tenían remisiones espontáneas y que a lo mejor estaban 20, 30 años o toda la vida sin exputar sangre, sin tener problemas óseos, ese mal de Pot, por lo cual hay muchísimas personas que han fallecido, tienen esas remisiones. Incluso hay tumores que tienen remisiones espontáneas y que desde el punto de vista científico lo conocemos. Evidentemente
el siglo XVIII, XIX o principios del XX, diremos que era algo inexplicable para algunas personas. Pero claro, ya hoy tenemos explicación, por el cual a mí me gusta llamar a todas estas poblaciones inexplicadas. Pensemos que dentro de 5, de 10, de 500 o de 5.000 años, si el ser humano sigue viviendo, podremos tener esa explicación. A lo mejor no desde el punto de vista de nuestra física ni de nuestra ciencia, pero a lo mejor tiene una explicación. O incluso podemos realizar esos milagros médicos. Ya digo, la palabra milagro es una palabra que a mí me encanta, porque significa una curación. Vamos a quitarle cualquier sentido religioso, que es respetable que cada persona lo tenga. Pero ¿cuántas y cuántas personas tienen esos milagros y no los conocemos? Evidentemente, lo que sí es verdad es que están ahí, es una realidad y no vamos a poder nunca negarlo. La mayoría de los santos expresan un montón de portentos, diversidad de portentos, ¿no? De desafíos de las leyes de la naturaleza que favorecieron esa fama de santidad o directamente fueron el motivo de ser llevados a los altares. Sin embargo, hoy en día el aspecto divino, prodigioso, la santidad de un candidato depende de un milagro o de varios milagros, y esos milagros son exclusivamente, corrígeme si me equivoco, en el ámbito de la salud, en el ámbito médico. Por lo tanto, son los médicos, los científicos que trabajan en el ámbito de la salud, los que se encargan de determinar si aquello potencialmente es milagroso o no. Esto es un tema bastante peculiar y curioso, ¿no? El tema de cómo se data desde el punto de vista religioso, católico, un milagro es llamativo porque es desde el punto de vista médico o científico. De hecho, para beatificar a una persona hace falta un milagro, para santificarla dos. Por ejemplo, Juan Pablo II o la Madre Teresa de Calcuta tenían cientos y cientos de presuntos, digo presuntos porque eran realmente milagros, pero siempre hay que constatarlo desde el punto de vista científico. Y de hecho son comités científicos, médicos, los que dan el visto bueno a que el milagro ha ocurrido. No es un comité puramente religioso, evidentemente, si está dentro de un ámbito religioso, va a existir clérigos que aporten, incluso clérigos con formación científica, pero a fin de cuentas es la datación científica pura y dura la que indica el milagro. Pero fíjate, has dicho una cosa importante en la cuestión cuando la has realizado, que ello o es un elemento completamente científico. Antiguamente, por ejemplo, en Montserrat o en el monasterio de Virgen de la Cabeza de Andújar, en Jaén, se recogían libros de milagros. Pedro Burgos, por ejemplo, indica que existían libros ya en 1550, 60, donde la persona iba, indicaba que había podido tener un milagro o susceptible de un milagro, lo recogían los frailes que había en aquel momento en el monasterio y ellos se reunían, posiblemente son los que más ciencia supieran, incluso más que los médicos de la época, más ciencia supieran y lo databan como milagro o no. Esos libros, por ejemplo, en Andújar se han perdido, en cambio en Montserrat siguen conservándose. Pero hoy en día es la ciencia el lugar donde se datan los milagros. Y curiosamente, me gustaría transmitir que muchas veces hacen la pregunta, ¿qué lugar es más milagroso del mundo? Fátima, Lourdes, Hariwar, Jerusalén. Y yo diría que todo y cada uno de los hospitales donde vivimos. ¿Por qué? Porque allí donde se juega o está la vida y la muerte, donde se sana y se fallece desgraciadamente, ocurre la mayoría de esas curaciones inexplicadas. Desgraciadamente se quedan los archivos, pero también, lo más importante, no tiene nada que ver muchas de ellas pues, con elementos religiosos. Otras veces sí, porque la persona cree en ello, pero esas curaciones ocurren ahí. Y esos lugares totalmente agnósticos o ateos, vamos a decir, están ahí y realmente es donde ocurre el mayor número de sanaciones inexplicadas. Una última pregunta. Hablaste muchísimo, visitaste archivos médicos vinculados a santuarios marianos y constataste lo meticulosos, lo escrupulosos y lo extremadamente críticos que son estos comités a la hora de aceptar que algo
es decir, que una curación no se ha dado por motivos, digamos, explicables, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Cuando uno realiza una investigación, siempre hay que ir a la fuente. Evidentemente, desde el punto de vista médico, cuando uno quiere hacer una investigación, hoy en día contamos con elementos científicos, de historia científica y revistas y buscadores científicos, médicos, que podemos estar. Pero cuando uno va a investigar los milagros, se tiene que ir a la fuente, tiene que ir a los sitios y hablar directamente pues, con los encargados de constatar esos milagros. Realmente he podido ver y incluso tengo, porque me han cedido, historiales que ya están abiertos, historiales clínicos, donde hay radiología, donde hay resonancia, donde hay pruebas neurofisiológicas, donde hay analítica, lo cual deja más allá de toda duda de la medicina que tenemos hoy en día, siglo XXI, de que lo que ha ocurrido es una curación inexplicada. Si es un lugar religioso lo vamos a llamar milagro religioso, pero si no es un lugar religioso, pues no lo vamos a llamar milagro. De hecho, compañeros me han ofrecido curación inexplicada ocurrida en hospitales, donde uno puede ver la historia científica del paciente, todas las pruebas, y puede constatar que no ha habido error médico, ni error de diagnóstico, ni hay ninguna apología religiosa que fuerce el milagro. Ha ocurrido la curación y está ahí. La persona sigue viviendo a pesar de que la gran mayoría de estas enfermedades eran mortales de necesidad. Perfecto.